todo el fin de semana en el grupo de WhatsApp. La idea es usar ese grupo para esta cátedra. Ok. Bueno, espero que hayan leído lo que hablé el viernes, ¿no? De las columnas de opinión de los periódicos. ¿Quién leyó? Buitrago, Hermes Buitrago. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Hermes. A ver, ¿qué leíste? De lo que yo leí, doctor, algo muy cortico y que me pareció bastante interesante, que ha sido noticia en estos momentos, es la muerte del preámbulo de la noticia, es el siguiente. Acá, ¿La qué? los indicados son Juan Carlos Loaiza, a la cárcel 2 capturados por masacre en Cali, decía como tal el titular. Los indicados son Juan Carlos Loaiza y el señor Jefferson Marcial Angulo. Masacre de 5 jóvenes en un cañaduzal en el barrio Llano Verde de Cali. Estos sujetos como tal no aceptaron cargos por los delitos de homicidio agravado y tráfico de armas. Hechos ocurridos entre las 12:30 p.m. y 13:30 horas del día 11 de agosto. ¿Qué sucedió? Fueron encontrados en terrenos de la hacienda Las Flores cuatro de ellos eran 5 jóvenes, muerte letal, 4 de ellos por disparo en la cabeza y 1 de ellos por arma cortopunzante en el cuello. Los obligaron a tomar la posición de indefensión con los rostros mirando hacia el suelo y los asesinaron, manifiesta el fiscal. En audiencia de imputación de cargos, entre el acusador citó testimonio clave a un señor vigilante, quien manifestó que había escuchado unas comunicaciones vía radio telefónico. Y que de la misma manera manifestó que había un tercer sospechoso, aparte de los 2 capturados, que se llama denominado alias El Mono, quienes las autoridades identificaron como el señor Gabriel Alejandro Bejarán. Sí, obviamente eso ya es tema de investigación más adelante. Como tal fue esa la noticia, don Mido. Bueno, la idea era no tanto leer el titular, sino mirar las columnas de opinión frente a lo que desarrollaban, ¿sí? Algunos de los columnistas y que pues pudiéramos empalmarlo acá con la cátedra. A ver, Sandra Milena. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué leíste? Pues doctor, yo escogí una noticia que salió sobre la sala civil que precisa las figuras de simulación absoluta y relativo. Esta columna es de las noticias de Legis. Entonces ahí explicaba sobre la simulación, que consiste en esa divergencia consciente entre la voluntad real y la que se da a conocer a terceros, que se caracterizaba por ser que se muestre público un negocio jurídico y que correspondía a la intención verdadera de los partícipes. También hablaba que era la simulación y el acto simulado, que era el ocultamiento de este acto real escondido debajo de otro. Hablaba también sobre los requisitos y entre los requisitos pues la Corte precisó que la simulación era absoluta cuando los intervinientes del acto no tuvieran la intención de la voluntad de concretar ningún acuerdo verdadero en la producción de esos efectos jurídicos. También hablaba si era relativa cuando los contratantes tenían algún objeto o propósito de ocultar una falsa declaración en un acuerdo que tenía que ser totalmente genuino, pero era disfrazado ante un tercero. También hablaba sobre la verificación de esos requisitos, que manifestaba que debían ser indicados cuando hablaba sobre el acto, que era un conjunto de circunstancias, pues de los dos, ¿no? Del acto simulado y pues era con el fin de salvaguardar la identidad de los criterios. Hablando sobre los 2 indicios que eran contraindicios respecto a una misma situación que correspondiera al funcionario era judicial hacer un análisis integral de estos 2 supuestos con el fin de establecer
Monsalvo de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia CS-258 que salió en la noticia de Legi sobre la simulación absoluta y relativa, doctor. Ok. A ver, José Luis ¿qué? Chamorro. José Luis Chamorro. Oh, buenas noches, doctor. Buenas Sí, noches. señor, buenas noches. No, a mí me llamó mucho la atención una noticia sobre la nueva entrada en vigencia de la cédula digital, la cédula electrónica. El señor registrador, doctor Alexander Vega, en el periódico El Tiempo explica la entrada en vigencia desde noviembre de la cédula digital y del voto anticipado, que me parece algo bien interesante analizarlo un poco más a fondo, porque cómo hace uno para hacer un voto anticipado y ser contabilizado de manera anticipada. Y la entrada en vigencia pues, de un sistema digital de identificación en un territorio nacional que no tiene una cobertura 100% de datos o de Internet eh, en todo el territorio. Por experiencia conozco muy bien la zona de La Guajira y hay zonas en donde no hay datos. Es más, se cogen datos es de Venezuela. Entonces sí, me parece interesante el tema, analizarlo desde el punto de vista de la implicación jurídica o de la implicación un poco más amplia de la norma. Sí, Eso era lo que yo interesante quería eso. hablar. Interesante más, claro, no estoy diciendo que lo que dijo ahorita Sandra no era interesante, claro que también era interesante. Ahora hablo un poquito de esa parte de la simulación. Y llama la atención eso de lo que dice el registrador, porque si hablamos de voto anticipado, pues uno creería que debería estar vigente el voto electrónico. Correcto, eso y eso sería Entonces, a través de las plataformas digitales. entonces, ¿cómo vamos a anticipar el voto si todavía no está implementado el voto electrónico? ¿Sí? Lo que está implementado en algunos puestos de votación es el sistema de identificación biométrica, que puedan identificar efectivamente con la huella la identidad del votante. Pero eso no es únicamente, o realmente esa no es la función de un voto electrónico que en el papel está hace años en el papel contemplado, pero en la práctica, en la realidad, la verdad no les ha interesado, no ha habido un doliente, digamos, no ha sido de interés de los gobiernos de que haya una política pública para la implementación del voto electrónico. Entonces llama la atención porque si habláramos del voto anticipado, bueno, comparemos las elecciones en Estados Unidos ahorita del 3 de noviembre, del 3 o 4 de noviembre, que es un martes. Entonces, allá ellos tienen el voto electrónico, y se vota de forma electrónica en el puesto de votación. Y ahorita ellos están contemplando la posibilidad de que la gente pueda votar de forma anticipada y que pueda votar por internet de su casa, sin ir hasta el puesto de votación por el tema de la pandemia. Y Donald Trump ha puesto en duda ese mecanismo diciendo que se puede del hecho y del acto jurídico. ¿Ya han escuchado anteriormente el hecho jurídico y el acto jurídico? Sí, señor, brevemente sí. Bueno, José Alfredo, a ver, Doctor. ¿qué recuerdas del hecho jurídico? El hecho jurídico, pues es un suceso que tiene, digamos, una connotación legal, se podría llamar, una connotación legal, y que se sucede voluntariamente. El hecho jurídico, Digamos, a ver, no tanto de pronto para voluntariamente, sino que explicarlo de forma sencilla. El hecho jurídico es cuando se produce, ¿sí?, una consecuencia, hay una consecuencia que produce unos efectos jurídicos y entonces vamos a mirar cuál es el origen de lo que generó esa consecuencia. Entonces, cuando esa situación que generó esa consecuencia es atribuible a situaciones que no dependen de la voluntad humana, estamos ante un hecho jurídico. Por ejemplo, atribuibles a la naturaleza.
¿sí? Digamos que si una persona va transitando por una carretera, pongamos el ejemplo típico que vaya transitando en la vía al llano, Bogotá-Villavicencio. Ocurre un deslizamiento. Producto de ese deslizamiento, arrastra un vehículo y mueren los ocupantes que van dentro del vehículo. Nadie movió la tierra, nadie, digamos, hizo alguna situación que terminara la tierra removiéndose y cayendo sobre la vía justo en el momento que iba pasando ese vehículo, ¿sí? Y que como consecuencia hubiesen unos muertos. Ahí esa consecuencia jurídica, es decir, esa consecuencia de reclamar eventualmente al Estado, según el artículo 90 de la Constitución Política, que permite reclamar una reparación directa a la nación. Entonces, en esa situación, el hecho sería un hecho jurídico atribuible a la naturaleza. Es decir, no me dio la voluntad de ninguna persona para que tuviera como desenlace que se removiera la tierra y cayera sobre ese vehículo y terminara ocasionando la muerte o terminara, digamos, de pronto no trágicamente matándolo, pero sí ocasionándole unas lesiones y unos daños sobre el vehículo y ese tipo de cosas. Esos son hechos jurídicos. Cuando hay una consecuencia que va a tener, o hay una consecuencia jurídica, pero el hecho no es atribuible, la situación no es atribuible a la voluntad humana. Versus cuando hablamos del acto jurídico. En el acto jurídico hay una consecuencia jurídica producto de la voluntad humana. ¿Sí? Entonces, en el acto sí media la voluntad humana. En el acto jurídico sí hubo la intervención de la voluntad. Entonces ya ustedes van a mirar, bueno, a nivel de los contratos, cuando se va a realizar un contrato, entonces en el contrato las personas tienen que ponerse de acuerdo. Yo creo que todavía no han visto nada de contrato, ¿cierto? No, señor. Bueno, después ustedes van a mirar posteriormente que a nivel de los contratos se habla que los contratos tienen unos elementos esenciales. Es decir, que si falta alguno de esos elementos, no existiría el contrato. Y esos elementos esenciales para los contratos serían, el primero, o el primerito que se habla, es del acuerdo de voluntades. ¿Sí? Entonces, esa manifestación, lo que la persona estaba pensando, lo exterioriza y esa manifestación de la voluntad se une con la de la otra parte y hay un mutuo consentimiento, es decir, ese acuerdo de voluntades por mutuo consentimiento. Eso es un elemento esencial dentro de un contrato. Ese acuerdo de voluntades que se ve reflejado en el contrato finalmente va a considerarse como un acto jurídico. Va a producir unos efectos y esos efectos son producto de la voluntad humana, producto de la voluntad de las personas que celebraron ese acto jurídico. Entonces, dentro de esos elementos esenciales, no solamente va a estar el consentimiento o ese mutuo consentimiento del acuerdo de voluntades, sino que van a haber otras, como por ejemplo, que el objeto sea lícito, es decir, que no esté prohibido por la ley, que haya una causa lícita. La causa es, digamos, como la forma como se va a desarrollar ese objeto o la finalidad de ese acuerdo de voluntades. La capacidad, todas las personas van a ser capaces, según las leyes comunes, o sea, según el Código Civil, por el solo hecho de ser mayores de edad. El Código Civil habla que la capacidad se determina por la mayoría de edad, que son incapaces las personas que judicialmente han sido declaradas interdictas, o sea que no pueden celebrar contratos directamente, sino a través de otra persona que se va a llamar el guardador. Entonces,
dentro de estas leyes comunes o dentro de lo que establece el Código Civil frente a esta situación, está no solo el hecho de que se declare la interdicción, sino las causales para declarar la interdicción. Y las causales que traía la norma, que traía el Código Civil, eran por demencia o por disipación. Y digo traía en tiempo pasado porque fue modificado, o la figura de la interdicción en Colombia desapareció con la ley 1996 de 2019. Entonces, ¿qué se establece o qué traía esta norma? Esta norma que trae, la 1996, que las personas ya no van a necesitar para realizar directamente un contrato, es decir, para poder manifestar su voluntad en un acto jurídico, estar representado por otra persona, sino que directamente lo va a decidir. Ahora, bajo la asistencia de un personal de apoyo, de una persona que le oriente pero la persona directamente va a tomar la decisión. El código decía que la interdicción podía ser por dos situaciones, por demencia o por disipación. Supongo que ustedes entienden el término demencia, ¿cierto? Cuando decimos que una persona está demente. Cuando no está en uso de sus cabales. No están sus capacidades mentales. Cuando está loca la persona, ¿sí? O sea, esa situación de demencia era una de las causales para que el juez declare la incapacidad por demencia, la interdicción por demencia. O la otra situación es la interdicción. Entonces, la interdicción por disipación. ¿La disipación qué es? La disipación es tener, o digamos, poner en duda la capacidad de administración que tenga la persona, por malgastadora. Por ejemplo, los ludópatas. ¿Saben quiénes son los ludópatas, no? Los juegos de azar. Adictos al juego. Exacto, los adictos al juego, los que no pueden, digamos, evitar apostar y ese tipo de cosas. Entonces, las causales que traía el Código Civil para que se declarara interdicto era o por demencia o por disipación. ¿Sí? Ahora, pero el Código Civil también decía, bueno, ¿en qué situaciones también las personas no pueden expresar su voluntad o manifestar su voluntad y ser sujeto de una obligación? Y ahorita hablo de las obligaciones. Cuando es un sordomudo que no se da a entender por sí solo. ¿Qué significa eso en castellano? Conocen los sordos, ¿no? Y hay sordos, hay mudos y hay sordomudos. Debe tener una persona que lo acompañe y le traduzca. Exacto. Entonces, el sordomudo necesita tener a otra persona que sea el intérprete, que con el lenguaje de señas le pueda transmitir lo que la otra persona le está diciendo. ¿Sí? Ese intérprete con lenguaje de señas. Entonces, ¿qué dice el Código Civil? Si el sordomudo no se puede dar a entender por sí mismo, sino que necesita de un intérprete, de un intermediario, para que pueda hacer la traducción, ahí en ese evento, entonces estaríamos hablando de que esa persona no podría, entonces, tener capacidad para poder ejercer actos, ¿ok? Para poder comprometer su voluntad. ¿Alguna pregunta hasta acá? El sordomudo entra como interdicto, ¿sí? Bueno, en el Código Civil estaba bajo la figura de que no necesitaba que el juez lo declarara, sino que se entendía directamente que no tenía capacidad, sin que el juez lo mencionara. No sé si ustedes han visto las personas que tienen los especiales, ¿sí? Los que tienen síndrome de Down. Sí, señor. Sí. Los síndromes de Down, muchos se dan a entender. Entonces, el hecho de que tengan esa discapacidad, para el legislador,
no significa que esa discapacidad sea considerada como una interdicción. Entonces, bajo esa óptica, Colombia suscribió varios acuerdos internacionales ya hace un tiempo, en el cual se busca entonces que la interdicción no sea mirada como una barrera en la cual el juez debe pronunciarse, en la cual el juez debe declarar la interdicción y decir, no, esta persona no tiene capacidad para celebrar actos jurídicos por sí sola y entonces necesita de la asistencia de otro. Sino que la nueva tendencia es, ya pasa del tema jurídico, como digamos, al tema de la salud. Y por eso la 1996 es producto de esos convenios firmados por el Estado colombiano, ratificados por el Congreso, en cuanto a la interdicción o a la falta de capacidad que puedan tener las personas para poder realizar los actos jurídicos o, como por ejemplo, poder celebrar contratos. Entonces, por esa situación, en esta norma, en la 1996, desaparece la figura de la interdicción. Entonces ya en Colombia no hablamos de interdictos, ya no hay interdictos. Pero la 1996 dice, bueno, se acaba la figura de la interdicción. Entonces, el gobierno debe reglamentar qué va a pasar con los trámites o con los procesos que se están adelantando en este momento y con los que sucederían en futuro. Entonces, ahí en esa situación, digamos, estamos como frente a un limbo jurídico, porque esa norma es de finales de junio del 2019, ya hace más de un año. Y si no estoy mal, la norma le dio como, el legislador le dio como 6 meses al gobierno para que reglamentara la ley, para que sacara los decretos reglamentarios a través del Ministerio de Justicia, lo cual no ha sucedido, todavía no ha sucedido la reglamentación de la 1996. Entonces, bajo esta nueva óptica, ya las personas que tengan esa, digamos, dificultad para poder tomar decisiones por sí solas, deben tener el apoyo de una persona. La norma habla de que esta persona de apoyo pueda ser un familiar, ¿sí? Alguien cercano. La diferencia es que lo que busca la norma es que no se necesite presentar la demanda ante el juez de familia para que el juez de familia tome la decisión, ¿sí? Eso, digamos, es lo que en última se busca con esta norma. Pero al final, cuando hablo de esto, es para llevar al punto de que esa capacidad o esa falta de capacidad de la persona va a afectar poder celebrar actos jurídicos. ¿Ok? Sí, señor. Señor. Profe, entendido. ¿Quién me pone un ejemplo de acto jurídico? El matrimonio. Okay. La compra de un vehículo. Sí, El divorcio. El matrimonio es un contrato. Celebrar un contrato, ok. Muy bien. Los veo pilosos esta noche. Eso está bien. Todas, profe. Siempre, profe. Profe, se va a sorprender, siempre somos así. Puede preguntarle a Profe, el sus... reconocimiento de un hijo. También. Voy a dictar una definición de obligación para que tomen nota. Punto en el parcial. Sí, puede ser que salga en el parcial. Foro. Se entiende por obligación
toda relación jurídica por virtud de la cual una de las partes se compromete firmemente Disculpa, doctor. De las ¿Dónde te quedaste? partes. Se compromete firmemente. Se entiende por obligación toda relación jurídica por virtud de la cual una de las partes se compromete firmemente a realizar una determinada prestación a la otra. Realizar una determinada prestación a la otra. Que en correspondencia ostenta un derecho personal ¿Un derecho que Personal. un derecho personal o de crédito sobre el deudor para exigir su cumplimiento debiendo además responder el sujeto obligado con su propio patrimonio en caso de incumplimiento. Profe, qué pena, obligado. Obligado con su propio patrimonio. Obligado con su propio patrimonio en caso de incumplimiento. Repito, se entiende por obligación toda relación jurídica por virtud de la cual una de las partes se compromete firmemente a realizar una determinada prestación a la otra, que en correspondencia ostenta un derecho personal o de crédito sobre el deudor para exigir su cumplimiento, debiendo además responder el sujeto obligado con su propio patrimonio en caso de incumplimiento. Ahora, desde un punto de vista jurídico, entendemos por obligación tanto la relación jurídica obligatoria en su conjunto, desde un punto de vista jurídico. Perdón. Dime. Es que se me fue la señal desde un punto. Desde un punto de vista jurídico, entendemos por obligación tanto la relación jurídica obligatoria en su conjunto, Qué pena, profe, el internet. La relación jurídica. La relación jurídica obligatoria en su conjunto, caracterizada por su obligatoriedad
y por la exigibilidad de su cumplimiento De su, ¿qué? Perdón, profe. Cumplimiento. caracterizada por su obligatoriedad y por la exigibilidad de su cumplimiento, Mil gracias. como en particular la necesidad en que se encuentra el lado pasivo de esa relación obligatoria, a consecuencia de ella. Qué pena, profe. Es que me está fallando el internet. Que se encuentran, la necesidad que se encuentra en el estado pasivo. Como en particular la necesidad en que se encuentra el lado pasivo de esa relación obligatoria a consecuencia de ella. Obligatoria. A consecuencia de ella. Gracias, profe. Ok. Alguien que me vaya buscando el artículo 1088 del Código Civil. Y otra persona el 1911. A consecuencia de ella. Es decir, se habla de obligación. El 1088. Sí, ya. Aténlo ahí, ahorita lo leemos. No he terminado de dictar. Es decir, se habla de obligación tanto para aludir a la relación jurídica entre acreedor y deudor, como para definir el concreto deber, la relación jurídica entre acreedor y deudor, como para definir el concreto deber que tiene el deudor de cumplir el objeto de la misma. En lógica correspondencia con el derecho de crédito, que ostenta el acreedor y que le faculta para exigir del deudor una determinada conducta consistente en dar. Profe, qué pena, y que le faculta para exigir del deudor una determinada conducta consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Doctor, qué pena interrumpo. Se podría decir que la obligación tendría prácticamente la misma definición que el derecho personal, ¿no? No, ya ahorita hablo de los derechos personales. Ok. ¿Quién me ayuda entonces leyendo el artículo 1088 del Código Civil? 1088. Testigos de los ¿Cómo? Testamentos privilegiados para servir de testigo a toda persona de santo juicio, hombre o mujer mayor de 18 años, que venga, oiga y entienda al testador, y no que haga la inhabilidad designada en el número 8.
El artículo 1068 se requerirá además para los testamentos privilegiados escritos que los testigos sepan leer y escribir. Bastará la habilidad putativa con arreglo a lo preventivo en el artículo 1069. No, 1088. El que leíste es el 1088. Sí, señor. No, 1088 habla de eso, sobre los testamentos. Ok. Y el otro. ¿El 1911? Ajá. ¿El 1069? No. El 1911 habla de que, bueno, dice, en caso de no ser de tanta importancia la parte evicta o en el de no pedirse la rescisión de la venta, el comprador tendrá derecho para exigir el saneamiento de la evicción parcial, con arreglo a los artículos 1904 y siguientes. Okay. Es el 1911. Bueno, eso no vamos a... Entonces voy a poner otro ejemplo. A ver. Profe, ahí cuando habla de que no es tanta importancia la parte evicta, ¿a qué se refiere? Dentro de los contratos de compra-venta, a veces se habla de que la persona que vende la cosa, sabe que el estado real de la cosa y que es diferente a cómo lo está vendiendo. Digamos que lleva unos vicios ocultos y que esos vicios ocultos, de haberlo tenido en conocimiento el comprador, no hubiera comprado, o si lo hubiese comprado por un precio diferente, por un precio menor. ¿Sí? Entonces, ahí se habla de esa evicción como un vicio oculto que daría lugar a resolver el contrato. Cuando se habla de resolución de un contrato, es devolver las cosas al estado anterior. ¿Sí? O sea, de que el comprador devuelve lo que había comprado y el vendedor devuelve la plata que había recibido. ¿Sí? Devolver las cosas al estado anterior. Pero, profe, en ese caso solo se hace cuando hay vicios ocultos, no porque el comprador se retracta de esa venta. Exacto, solo cuando hay un vicio oculto, y para que haya el vicio oculto es porque el comprador no tuvo conocimiento al momento de celebrar la compraventa de esa situación. Digamos como... ¿Podría considerarse una venta fraudulenta? Podría ser, entendiendo que no fuera una estafa, ¿sí? Porque de pronto ustedes podrán pensar, bueno, podría irse al ámbito de la estafa. Entonces, no se considera necesariamente que sea una estafa. Eso se ve mucho en los carros, ¿no, profe? Sí, como en los vehículos, por ejemplo, que el que va a vender el carro sabe que el carro Le está fallando la caja y está ya. para repararle el No. motor. Está para repararle el motor, entonces le oculta esa situación al comprador. Entonces el comprador a los 2-3 meses le sacó la mano el carro y tuvo que mandarle a reparar el motor. Y el que estaba vendiendo lo sabía que el motor estaba para repararlo. Entonces el que iba a comprar podía, de tener conocimiento, en el momento de hacer el contrato de compraventa, podía tomar dos posiciones. Decir, hombre, yo no celebro la compraventa en esos términos, no lo voy a comprar así. O lo compro así, pero entonces hay que bajarle. Le resto lo que me va a valer el arreglo del motor. Exacto. Eso es lo que se habla de ahí digamos, de esos vicios ocultos. Entonces, ahí surge, podríamos decirlo que podría surgir esa obligación entre la responsabilidad patrimonial, porque en ese evento el que está vendiendo tendría que responder económicamente por aquellos daños, por aquellos perjuicios ocasionados con su conducta. Igual en los apartamentos con las redes eléctricas, eso pasa mucho. Profesor. Ajá. ¿Por qué dice lo de las redes? Bueno, normalmente la norma... A veces... La norma habla de no, el código, al Estatuto del Consumidor. El Estatuto del Consumidor te habla, digamos, de dos situaciones que obliga al constructor
frente al comprador en vivienda nueva. Hablo de las viviendas usadas. Ajá. Uno va a comprar un apartamento, va y lo ve, le prende los bombillos, todo el cuento, mire, este es el apartamento. Y más, o sea, casi nadie se pone a llevar un técnico electricista para que revise todo o de gas o algo. Y a los 2, 3 meses, ¡pum!, el cableado tiene que cambiarlo, empiezan las tomas a hacer cortos y todas esas cosas. Y eso conlleva que puede que se dañen los electrodomésticos y eso. A un amigo le pasó eso. Pero en ese caso también, el comprador puede devolver la vivienda. No, ¿cierto? ¿O sí? Si se demuestra que el vendedor sabía que estaba en mal usado, sí, tiene que devolverlo. Depende. Lo que se busca o que establece el código civil y el código de comercio frente a este tema, es de que se inicien unas acciones por esos vicios ocultos. Y esas acciones tienen un tiempo. Son 6 meses. O sea, si ocurren dentro de esos 6 meses después de celebrado el contrato, se puede exigir que se indemnice, ¿sí? Que se pague, pues, digamos, esas sumas de dinero en las que tuvo que incurrir el comprador por la omisión por parte del vendedor. Pero si ocurre después de ese periodo de tiempo, después de esos 6 meses, ya no habría lugar a exigirlo como un vicio oculto. Ahora, frente al tema de vivienda nueva, el Estatuto de Consumidor, la 1480, la Ley 1480 del 2011, tiene, digamos, unas situaciones un poco diferentes, porque la Ley 1480 del 2011 dice que la constructora, frente a vivienda nueva, el constructor tiene la obligación de salir a la garantía y establece la garantía, digamos, en cuanto a la construcción en 2 aspectos. Uno, frente a fallas estructurales que tenga la edificación como tal, es decir, el tema de cimientos que se inclinen y ese tipo de cosas, esas situaciones o esas fallas estructurales debe responder por 10 años el constructor, hasta por 10 años. Y la otra garantía que debe dar el constructor es por el tema de las fachadas. Y la fachada simplemente lo limita a 1 año. Pero no está contemplando que sea una causal de resolver el contrato, es decir, de devolver las cosas al estado anterior, a que el comprador devuelve el inmueble y la constructora devuelve el dinero, no. Habla de que debe salir a la garantía, es decir, de reparar esos daños solo en esos 2 eventos, cuando es un tema de fachada o cuando es un tema estructural. Ahora, en el tema de fachada debe ser dentro del año siguiente. O sea, apenas se recibe el predio, hasta por 1 año hay que salir a responder por el tema de la fachada. Después de 1 año, no. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Profe, yo tengo ahí una duda. Ajá. Acerca de esos, no recuerdo dónde fue, pero esos apartamentos que se entregaron y se cayeron. Y la gente perdió prácticamente, pues perdió todo. ¿Ahí qué? Ahí ellos tienen que ¿En Medellín no fue? El Space. Medellín, sí, me parece que fue en Medellín. Ajá. Ahí esas fallas estructurales. En ese caso, tiene que salir a devolver ¿y dinero. que responde la constructora? Sí, porque es una falla estructural. Bueno, han pasado varios casos a nivel nacional. El Space en Medellín, un edificio que construyeron allá en Cartagena unos señores de apellido Quirós, en el barrio Blas de Lezo, creo que era, y habían algunas edificaciones y en otras ciudades también del país ha pasado esa situación. Entonces, frente a esos temas estructurales, la ley 1480 dice que está la obligación de salir a responder con la garantía hasta por 10 años. Entonces, llevándolo acá al tema de lo que estábamos hablando, de la garantía, ¿sí? De esa obligación, ¿sí? Sería de un acreedor, ¿ok? Entonces, llevando, por ejemplo, el tema este de la garantía, ese acreedor
ese acreedor vendría siendo, para el caso de la garantía, el comprador, en caso de que existieran vicios ocultos. Pues los vicios ocultos, como su nombre lo indica, son aquellos defectos que no se perciben a simple vista. Bueno, por aquí veo que Javier Andrés Cortés habla de que hay peritaje para los vehículos, para los carros. Sí, eso es cierto. Pero miremos que muchas veces las personas no van necesariamente a hacer digamos, ese pago, asumir ese pago, si el vehículo realmente no vale una suma representativa, porque esos peritajes no son tan económicos. Por ejemplo, si es un carro un poquito viejito que valga por ahí unos 3, 4, 5 millones de pesos, ¿ustedes creen que la persona que va a comprar el carro va a ir a pagar un peritaje que le cobren 300.000 pesos para decirle el estado en el que está el carro? O sea, ¿ustedes creen que el que lo fuera a comprar lo haría? Normalmente no lo haría. Ahora, si el vehículo que se va a comprar de pronto es un vehículo que valga 20 millones, 30 millones, bueno, ya ahí la persona sí va y hace ese tipo de peritaje. Bueno, los antecedentes que dice acá Germán Castro de la DIGIN y la SIGIN, pues eso es diferente, porque lo que se hace ante la DIGIN simplemente para verificar si el vehículo está reportado como robado o no, ¿sí? Y que si de pronto tiene alguna modificación en cuanto a la numeración del chasis o la numeración del motor, si ha sido adulterado, digamos como que esa parte. Pero frente a que se pueda determinar el estado del vehículo como tal, sería con las revisiones esas o esos peritajes que se paguen en algunos centros especializados. Porque una cosa es que el vehículo pase una revisión técnico-mecánica, que por ley tiene que pasarla, si no, no podría circular. Y otra cosa es que realmente pues pudiera valorarse si habría algún vicio oculto que no se pudiera, digamos, determinar como a simple vista. Entonces son dos cosas diferentes. No sé, Jennifer Pantoja, ¿ibas a comentar algo o a preguntar algo? Sí, doctor, en el caso, digamos, también de las viviendas nuevas, digamos, con entidades, como con préstamos, digamos, con entidades de bancos o cosas así, ellos también envían un perito para que mire el estado del bien y evalúe si está en condiciones para comprarla o no. Eso tengo entendido, digamos, pasa muy seguido con el Fondo Nacional del Ahorro. Ellos mismos le asignan a uno un perito para que evalúe la vivienda. Pero bueno, pero esos peritajes que se hacen por parte de las entidades financieras es más para las viviendas usadas. Es diferente. Ok, doctor. O sea, la gracias. garantía que establece la 1480, la ley 1480, que es la ley del Estatuto del Consumidor, establece solo la garantía para la vivienda nueva. ¿Sí? Listo, doctor. No sabía que era solamente para vivienda usada. Jenny Silena. Hola, profe, buenas noches. Profe, una pregunta, es que usted dijo que hoy nos dan los temas para el trabajo que tenemos que hacer. Sí, tranquila. Y ahora al final de la clase hablamos de eso. Dime, Sandra. Usted hablaba sobre el tema de esos vicios ocultos en la compraventa, me imagino que es de vivienda usada, pero como no están a la vista y yo como compradora en el momento de la compra no lo vi y tampoco la persona que compré el bien no lo dijo, ahí yo sé que ahí le baja como el valor como al inmueble, pero uno ahí como refuta el tema para hacer como el reclamo. O uno puede colocar en el momento del contrato alguna cláusula donde la persona que va a comprar pueda quedar como con un tema de garantía. Bueno, a ver. Primero que la norma dice que este tipo de situaciones no se pueden exonerar dentro del contrato. Es decir, de que de pronto
el vendedor diga que no saldrá al saneamiento por evasión o por el vicio oculto. Eso no se puede establecer, y si se estableciera se entendería como si no se hubiese pactado, ¿sí? Es una, digamos, como un derecho al cual no se puede renunciar. Entonces, si se presenta la situación de los vicios ocultos, ¿qué es lo menos que debe hacer el comprador? Lo menos que debe hacer el comprador es hacer una reclamación formal al que le vendió, decirle, oiga, está pasando tal situación, usted no me dijo que había esta situación, ¿sí?, al momento de celebrar el contrato. Y como consecuencia de esto, he tenido estas afectaciones o estos perjuicios o estos daños, ¿sí? Y son situaciones que no tenía por qué soportarlas, ¿ok? Entonces, en ese evento o en esa situación, está obligado a responder, independientemente si tenía conocimiento o no el vendedor. Aquí lo que la norma va a establecer es en qué momento sucede la situación, no tanto si conocía o desconocía. Si fue después de 6 meses, ya no habría lugar a hablar de vicio oculto, porque los vicios ocultos se van a poder hacer exigibles hasta 6 meses. ¿Sí? Eso frente a esa pregunta que tú estás haciendo. Por acá... Pero doctor, qué pena, en el Código Civil, en qué artículo está de pronto algún tipo de acción que una persona como comprador pueda sanear o pueda de pronto, no sé, algún tema de devolución o rebaja de precio, algún tipo que el Código Civil hable de alguna acción? En el Código de Comercio está... ¿En el Código Civil no? Sí, también, pero la regla es la misma. En el Código de Comercio está como en el 944, 940. Sí, más o menos en ese rango. En el Código de Comercio, el 905 habla del contrato de compraventa. De ahí en adelante, como en el 936 al 944, en ese rango habla de los vicios ocultos y de las acciones que se pueden iniciar y el plazo para iniciarla. Listo, doctor, gracias. Aquí Germán dice, bueno, que en el remate de un predio. Bueno, pongamos el ejemplo, Germán, si nos fuéramos a un escenario de un remate judicial, ¿ok? Ustedes me imagino que han visto que hay remates que hacen los juzgados sobre los predios que están embargados dentro de los procesos, y cuando hay la persona que se postula a que le adjudiquen el inmueble, lo recibe en el estado en el que va. O sea, que si, digamos, al momento de que ya va a practicar la diligencia de entrega, o sea, después de que ya hubo el remate y le adjudicaron y pagó dentro de los plazos que le dio el juez y todo eso, y ya va a materializar la entrega, si en ese momento ese predio tiene, digamos, algunas afectaciones, ahí no habría lugar a hablar de ningún vicio oculto, porque la persona está comprando en el estado en el que se encuentre el bien, ¿ok? Ahí no aplicaría entonces el tema de los vicios ocultos. Lo mismo si se hablara de comprar en un remate que hiciera, por ejemplo, la DIAN, que la DIAN hiciera remate de un vehículo, de mercancía o de algún bien así que se hiciera el remate y se fuera a postular y se comprara, se recibe en el estado en el que está el predio, el bien, perdón. Bueno, de pronto para los que no habían venido el viernes, habíamos quedado en que terminábamos a las 10:30 por estos 4 días para reponer la clase del jueves, ¿ok? Para que de pronto los que no alcanzaron a estar acá el viernes. Bueno, entonces, en ese orden de idea, la obligación en derecho, ¿sí?, estaría en esa correlación que hay entre el acreedor y el deudor. Como esa exigibilidad que tendría en términos, por ejemplo, de un crédito, ese acreedor a ser exigible que se le pague la obligación que había sido garantizada por
el deudor. Y que el deudor, por ejemplo, como lo mencioné ahí en la definición, el deudor está obligado a responder con su propio patrimonio. Entonces, si, por ejemplo, digamos una persona trabaja en X empresa o en X entidad y adquiere un crédito con una cooperativa, con una entidad financiera, ¿sí? Y la persona incumple con esos pagos de las cuotas que deba realizar dichos pagos, entonces esa entidad o cooperativa estaría en la posibilidad de hacer cumplir el acuerdo, esos pagos, aún en contra de la voluntad del deudor. ¿Y cómo lo haría? Por ejemplo, iniciando acciones legales como la presentación de un proceso ejecutivo, solicitando medidas cautelares o los embargos. Dentro de esos embargos se pudiera solicitar, por ejemplo, el embargo del salario, si de pronto la persona se retira y todavía no ha terminado de pagar la deuda, la obligación, entonces ese acreedor puede seguir persiguiéndole otros bienes que tenga de su patrimonio. Entonces puede embargarle de pronto la casa, puede embargarle el carro, puede embargarle la cuenta. Dime. Iba a decir algo, Yanis Salomé. ¿Alguna pregunta sobre la obligación? No, profe. Ahora vamos a hablar de los derechos personales. Se denominan así, voy a dictar la definición. Se denominan así por contraposición a derechos reales son aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación debida. Repito, se denominan así por... Doctor, más despacio, gracias. Sí, por eso estoy repitiendo. Se denominan así por contraposición a derechos reales. Son aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación debida. ¿Puede exigir qué, doctor? La prestación debida. Hay algunos que toman los derechos personales como sinónimo de la obligación. Un ejemplo, ¿cuál sería, doctor? Para que haga esa diferencia entre las obligaciones. Digamos que dentro de un crédito, que se haga por libre inversión hay dos modalidades de crédito que son a corto o a mediano
más o menos a mediano plazo, que es libre inversión y el otro, se me escapa el nombre ahorita. Entonces, esos créditos de libre inversión, la persona se compromete a realizar unos pagos, ¿sí? De una forma establecida previamente, con unas cuotas y dentro de unos plazos, y al momento que se realiza por parte de la entidad financiera, por ejemplo, este crédito, pueda que no ¿Será se rotativo, necesite. doctor? No, el rotativo podría ser una modalidad de esos créditos de libre inversión. Entonces, si la persona recibe el crédito y no está garantizando el mismo con ninguna propiedad ni con ningún artículo, esos créditos serían unos créditos o unos derechos personales, ¿sí? Entonces, si la persona al momento de... Perdón, profe. Dime. O sea que los que vienen con hipoteca o garantía de prendas y eso sí son... Esos son derechos reales. Allá iba con el ejemplo. Claro. Entonces, la persona al momento de realizar, como cuando ustedes adquieren una tarjeta de crédito, ustedes para que el banco les dé la aprobación de la tarjeta de crédito no necesitan dejar nada en garantía, ¿sí? Basta solamente con que cumplan unos requisitos, por ejemplo, que estén trabajando y que tengan de pronto determinados ingresos y les dan ese crédito. Amparado pues en el plástico, en la tarjeta de crédito, que a medida que ustedes van pagando tienen otra vez disponible. Eso sería un derecho personal, ¿ok? Porque no hubo ninguna garantía, es decir, le realizaron el préstamo a la persona, ¿sí? En calidad del sujeto, en cuanto a la calidad de ese sujeto como tal. En contraposición, o digamos lo contrario, ¿qué sucedería cuando ustedes van y hacen un crédito sobre un vehículo y constituyen una prenda? Al momento de constituirse una prenda, se está dejando una garantía. O sea, que en caso de incumplimiento, ese acreedor va a perseguir la cosa que está dejándose en garantía, independientemente de la cabeza de quien esté en cabeza, ¿ok? O sea, en principio, cuando uno se va a la definición que dice el código, la prenda o la hipoteca son derechos reales, donde se persigue es la cosa dada en garantía, más no a la persona como tal. O sea, que si se vende un bien que está garantizado con una prenda o con una hipoteca, la prenda o la hipoteca no saca del comercio el bien, porque el acreedor va a perseguir la cosa para cobrarse. Eso es un derecho real, ¿ok? Todo lo opuesto o lo contrario al derecho personal, que el derecho personal se hace en calidad al sujeto y no se está dejando nada en garantía, no se está dejando ninguna cosa en garantía. Dime, Jennifer. Doctor, en el caso de, digamos, el derecho real, el ejemplo que usted pone, ¿solamente serviría para hipoteca de vivienda o, digamos, puede ser, digamos que yo saco una moto? Entonces, si yo dejo de pagar el crédito, ¿persiguen el bien? ¿Sí? ¿O ahí sí estaría persiguen yo? el bien. Sí, porque hay una prenda. Una prenda sobre una moto, pues van a perseguir la moto en cabeza de quien esté. Si fuera sobre un carro, van a perseguir el carro. Si fuera un apartamento o una casa, pues van a perseguir la casa independientemente de la cabeza de quien esté. Ahora, que vale, gracias. eso es lo que dice la norma, pero cuando tú vas al SIN y vas a realizar un traspaso de un vehículo que está con una prenda, el del SIN te va a decir, no, usted no puede hacer el traspaso, tiene que traer la carta del levantamiento de la prenda. La norma no dice eso. La norma dice que la prenda no saca del bien del comercio. Otra cosa es el embargo.
El embargo sí saca del comercio la cosa, porque el embargo es una orden emitida por un juez. ¿Sí? Sí. Eso es diferente. Pero si en el evento que te digo, tú fueras a realizar el traspaso de una moto, de un carro que tiene una prenda, en el tránsito te van a decir, no, tienes que traer la cancelación de la prenda. O sea, la carta donde el acreedor está diciendo que se está levantando la prenda porque ya se le pagó. ¿Ok? O sea que, digamos, si yo presto mi nombre para que otra persona saque un carro o una moto y después yo quiero pasarle a nombre de él la responsabilidad de pagar, no puedo. No. Sí puede, pero tiene que hablar con la entidad financiera para que... en vehículos sí se puede hacer, pero es un chicharrón. Porque tiene Eso que ellos le hacer llaman el subrogación estudio. del crédito. Exacto. Entonces, y tiene que mirar si la persona es viable para el crédito o no. O sea, es como si fuera a sacar un crédito nuevo. Lo cual es bien difícil. O sea, si está reportada la otra persona, o sea, imposible que le pasen a Si nombre es de esa menor persona. de 720 no le dan crédito en Colombia, en el score. Ok. Vale. Gracias, compañero. Gracias, profe. Mónica, ¿iba a decir algo? Sí, gracias, profe. Una preguntita que tengo duda. ¿En un ejecutivo de alimentos entraría en derechos personales? El embargo por un proceso ejecutivo de alimentos sí entraría como una obligación o derecho personal, claro. Sí, Juan Carlos Arias, crédito de consumo, eso, muchas gracias. Libre inversión o crédito de consumo. Bueno, voy a pasar lista.